Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, buen día. Me da gusto saludarlos a todos los que están allá en Houston y quienes más puedan escuchar esta enseñanza. Sobre todo para los varones a quien me tocó dirigirme, le agradezco al pastor David Guevara por invitarme a compartirles el día de hoy y quiero hablarles de algo muy importante para ustedes varones que creo es un buen tiempo para hablar de esto. Y yo le titulé, inclusive, es tiempo de determinarte. Hay un texto en la Biblia, en Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, cuando Jesús llamó a Mateo, dice ahí, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y permítanme comenzar esta enseñanza con una ilustración. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una película donde algunas personas están en un bosque, pero se encuentran en peligro, ¿no? En peligro de otras malas personas y estas les persiguen, van huyendo ellos. Y en esa huida resulta que se encuentran con un precipicio que divide un lugar de otro y solo encuentran un tronco de árbol que atraviesa de un lado a otro. Y uno de ellos se determina y decide cruzar al otro lado. No fue nada fácil, fue muy difícil hacerlo, pero se determinó y lo logró. Pero otras personas se la piensan mucho, les da temor, lo ven algo difícil, complicado, que va a ser el cruzar por ese tronco, el peligro se acerca a ellos, es tiempo de que se determinen. Si no lo hacen, van a caer en manos de la maldad de aquellos que les están persiguiendo. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que está pasando con los hombres de Dios. Aquellos hombres que Dios llama y tú y yo somos uno de ellos. Y nos encontramos atrapados en este bosque de este mundo, perseguidos por el peligro de una generación perversa y maligna. Y la única manera de escapar de ellos es por ese puente de la cruz que representa a nuestro Señor Jesucristo y que nos lleva hacia el otro lado a una nueva vida libre de esclavitud del pecado, libre de toda maldición, libre de condenación, pero debes determinarte. De lo contrario, aunque el Señor te llamó y puso ahí el medio para cruzar hacia el otro lado, quedarás atrapado de la maldad si no te determinas. Por eso hoy te digo a ti, varón, que me escuchas, es tiempo que te determines, es tiempo que huyas de las pasiones, es tiempo que huyas del alcohol, es tiempo que huyas de la inmoralidad sexual, de la droga, es tiempo que huyas de la pornografía, es tiempo que huyas del pasado, es tiempo que te determines a abandonar el pecado que te está asediando, es tiempo que te determines a la invitación que Jesús te está haciendo, sígueme. Así como invitó a Leví, a Mateo, y él se determinó a abandonar esa vida pasada, su oficio de defraudar, de engañar, de estafar, para seguir algo nuevo con Jesús. Esto mismo podemos ver también en Pedro, en Andrés, en Jacobo y Juan, cuando el Señor Jesús los llama también. En Mateo 4, verso 18 al 22, podemos ver ese mismo ejemplo. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, fíjense lo que hicieron, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Pasando por ahí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Ellos estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, nuevamente, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero que noten muy bien en este pasaje cómo estos cuatro
discípulos de Jesús, se determinaron dejando al instante lo que hacían y fueron detrás de Jesús. Así debería de ser con nuestras vidas, varones. Al instante determinarnos para seguir a Jesús. Volviendo a nuestro texto de inicio con el que iniciamos de Lucas 5:27, donde se nos habla 27 y 28, cómo Jesús ve a Leví, Mateo, sentado ahí cobrando impuestos y le llama, ¿no? Y aquí vemos cómo Mateo, que era un publicano, un judío que trabajaba para el gobierno romano, cobrando impuestos a sus compatriotas judíos, pero que en muchos de estos cobros abusaban. Ahora bien, Jesús siempre, aquí me llama la atención, porque Jesús siempre se fija en la gente que le gusta trabajar. Tanto en Mateo como en Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, si vemos, estaban trabajando. Y Dios siempre se fija en quién está trabajando. Dios nunca va a llamar a su reino a una persona para que esta persona sea perezosa. No, no, no. Dios siempre nos llama a los hombres cuando estamos trabajando. Y quizás el trabajo de Mateo en este caso no era del todo honesto, pero de ahí lo llamó el Señor. Y yo creo que es muy seguro que a muchos de nosotros, varones, Dios nos llamó de igual manera, trabajando, a lo mejor muchos no en trabajos honestos, pero Dios nos llamó trabajando. Ahora, me llama la atención en este versículo una palabra clave que dice que cuando Jesús vio, en ambos pasajes, con Mateo, con Pedro, con Andrés, con Jacobo y Juan, vemos que Jesús vio, los vio, se fijó en ellos. Y esta palabra tiene un gran significado que debemos escudriñar, varones, y que debemos saber, porque también Jesús te ha visto a ti, me ha visto a mí, nos ha visto, se ha fijado en nosotros. Pero ¿qué significa esto? Uno, esta palabra significó que Jesús tuvo gracia hacia Mateo. El que Jesús nos haya visto a ti y a mí, varón, es que Jesús ha tenido esa misma gracia hacia nosotros, los varones, como la tuvo con Mateo, con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan. Pero también esta palabra vio significó que Jesús tuvo interés por Mateo. De esa misma manera, también el Señor Jesús se ha interesado por cada uno de nosotros, varones. Pero también la palabra vio significó que Jesús vio el corazón de Mateo. Y de igual manera el Señor Jesús ha mirado nuestros corazones, varones, porque lo conoce y porque Él lo desea transformar y poner en nosotros un nuevo corazón. Todo eso significa esta palabra vio y se fijó. Algo más, esta palabra vio significó que Mateo estaba en los planes del Señor. Y a mí me llena de gozo esto, yo no sé a ti, varón, pero de igual manera la Biblia dice que cada uno de nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, estábamos en los planes del Señor. Y por último, esta palabra vio, se fijó, significó que Jesús vio lo que Él podía hacer a través de Mateo. Y de igual manera Jesús ha visto lo que Él puede hacer a través de cada uno de nosotros, varones, lo que Él puede hacer a través de tu vida, si tú te determinas. Ahora, en cambio, había otras personas, otros personajes como los fariseos, los escribas, ¿verdad? Que también vieron a Mateo. Y podríamos hacernos la pregunta, la diferencia entre lo que Jesús vio y lo que el hombre ve muchas veces. ¿Qué fue lo que vieron los fariseos y los escribas cuando Jesús llamó a Mateo? ¿Qué es lo que comúnmente vemos los hombres? Solo la apariencia. Porque eso es en lo que se fijaron, la apariencia, ¿verdad? Y Dios en Primera de Samuel 16:7 dice ahí cuando habla con el profeta Samuel que lo manda a escoger a ungir un nuevo hombre para llegar a ser rey en el lugar del rey Saúl porque había desobedecido a Dios. Y Samuel se había fijado en uno de los hijos de Isaí, el más fuerte, el más alto, el que parecía guerrero, y él decía,
este va a ser de seguro el futuro rey, pero él estaba mirando la apariencia, como los escribas y los fariseos miraron la apariencia de ese llamado de Jesús a Mateo, ¿no? Y dice aquí en 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y eso es lo que Dios ha visto en ti, varón, que has sido llamado por el Señor y que hoy le conoces. Él ha mirado tu corazón. Ahora, déjame leerte este pasaje para que entiendas qué fue lo que miraron los escribas y los fariseos diferente a lo que Jesús miró. En Marcos capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, dice, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Él está y se encuentra en la casa de Mateo. Mateo, después del llamado, pues hace una reunión y quiere compartir lo que él ha recibido con todos sus amigos, ¿verdad? Los publicanos y conocedores. Y los escribas y los fariseos viéndole, mire, ahí está, como ellos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores a Jesús, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Es como haber dicho, si debería de comer con nosotros, los que somos santos, los que somos puros, ¿por qué come con aquellos, no? Entonces, varones, yo les digo una cosa. Mateo ciertamente era un pecador publicano. Mateo era un hombre sin Dios. Era un hombre con un pasado quizás muy horrendo, pero el Señor lo llamó. Y cuando el Señor llama, no importando a quién lo haga, es necesario darle una respuesta. Es necesario determinarse a seguirlo y Mateo así lo hizo, dejándolo todo, le siguió a Jesús. Y quiero decirles algo a ustedes, varones, ciertamente tú y yo éramos pecadores, éramos hombres sin Dios, éramos hombres con un pasado dificultoso, con una vida oscura llena de maldad, pero el Señor un día nos llamó, no importando quién éramos o lo que hayamos hecho. Ahora lo que Él espera de nosotros es una respuesta de determinación como lo hicieron estos hombres que dejándolo todo le siguieron a Él. Yo te pregunto a ti, varón, que me estás escuchando, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿Qué te dice Jesús hoy? Jesús te dice hoy, sígueme. Y a lo mejor has escuchado mucho este mensaje, sígueme. Pero vamos a ver si lo estamos haciendo. Vamos a ver qué nos quiso decir Jesús con ese sígueme. ¿Qué representaba ese seguir a Jesús, verdad? ¿O qué quiso decir Jesús con sígueme? Yo esto te lo quiero enseñar a través de 5 puntos. Yo soy el pastor de los 5 puntos, ¿verdad? Siempre así me gusta porque de alguna manera no son muchos puntos, es más fácil aprenderlos. Así que si tú estás anotando, anótalos. ¿Qué quiso decir Jesús con sígueme? Número 1, sígueme. Sígueme es una determinación que debemos tener para tener fe y confianza en Jesucristo y en su palabra. Cuando Jesús nos dice sígueme, nosotros debemos determinarnos en ese momento para tener fe y confianza en Él y en su palabra. Era importante que Mateo, perdón, confiara en quién lo estaba llamando para seguirlo. No era cualquier persona quien lo estaba llamando a Mateo, no era el emperador romano, ni era el rey, no era un amigo, un conocido, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías esperado, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien tiene suprema autoridad sobre la vida de todos los hombres. Es quien te llamó a ti, de manera que la confianza a Jesucristo debe ser demostrada en la entrega de nuestra vida a Él, nuestra determinación. Cuando yo digo, yo estoy confiando y poniendo toda mi fe en Jesús, es estar poniendo mi vida en sus manos, entregándole lo que era, lo que hacía, pues al momento de determinarnos a seguirle nuestra vida, al poner esa confianza en Él, comienza a ser otra. Cuando Dios llamó a Abraham, por ejemplo, al padre Abraham, el padre de la fe,
debió dejar atrás todo su pasado, Abraham, su tierra, su familia, para ir en busca de una nueva vida con Dios. Si vemos la vida de Ruth, cuando Ruth le dijo a Noemí, que era su suegra, ¿verdad? Ya habían muerto sus dos hijos de Noemí y el esposo de Ruth. Y Noemí iba a regresar nuevamente a Belén, de donde pertenecía. Acuérdense que ella estaba con los moabitas. Y entonces Ruth le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y en esto, mis hermanos, podemos ver esa determinación de esta mujer de seguir al Dios de Noemí. Así debe de ser nuestra determinación para seguir a Jesús. Así que seguir significa ser uno con el guía. Significa andar detrás de él, acompañar, imitarlo. Así que si él nos dice que le sigamos, desea que lo hagamos confiando nuestra vida en él y en su palabra. Jesús desea que nuestra fe en él tenga crecimiento, madurez, que esa fe, esa confianza con la que te determinas a iniciar a seguirlo, esa fe crezca, esa fe madure, que sea notable a todos los hombres con el paso del tiempo, que no sea la misma fe con la que comenzaste, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia, si quieren anotarlo nada más, no lo vamos a leer, en Juan capítulo 4, verso 46 hasta el 54. Es la historia de un oficial del rey que vino a Jesús porque su hijo estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Este hombre al venir a Jesús demostró una fe con un crecimiento y una determinación. ¿Por qué? Porque no le importó su posición, no le importó perderla, no le importó lo que dijeran los que lo conocían. Este hombre estaba determinado con Jesús. Yo te pregunto, varón, ¿estás determinado con Jesús a confiar en Él y a confiar en su palabra, no importando tu posición, que la pierdas, no importando lo que digan de ti? Este hombre tuvo una fe determinante. Él sabía que solo Jesús podía ayudarle. Mientras tú no entiendas que solo Jesús es el que te puede ayudar, es muy posible que no te determines a poner toda tu confianza en Él. Este hombre, su fe fue persistente. Así debe de ser la fe, a pesar de ser, fue probada su fe y él persistió. Este hombre, su fe fue obediente a costa de cualquier precio. Así debe de ser nuestra confianza en Jesús. Su fe fue fortalecida, su fe fue de testimonio, su fe fue de compromiso. Creció. Así debe de ser la fe de cada uno de nosotros. Esto es lo mismo que espera Jesús de cada uno de nosotros al determinarnos a confiar en Él y en su palabra, así como este oficial del rey. No podemos ser seguidores de Jesús sin una verdadera confianza en Él. No podemos determinarnos si no tenemos fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos de confianza y determinación, hay muchas áreas en la vida donde se puede prestar, ¿verdad? Una persona que tiene un trabajo y luego por ahí está la secretaria coqueta, ¿verdad? O la secretaria que se viste muy, pues provocativa, y tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios y te has determinado a confiar tu vida en las manos de Dios y no puedes permitir que aquellas cosas, ¿verdad? Te roben lo que Dios te ha empezado a dar. Debes huir como lo hizo José, que se determinó a decir no y huyó del pecado ante la insistencia de aquella mujer, la esposa de Potifar, ¿verdad? Y que trataba de seducirlo, y José no, se determinó. Se determinó porque él no quería ofender a Dios. Y así es la fe, la confianza en Jesús. Cuando tú tienes esa confianza, tienes ese temor de no querer ofender a tu Señor, ofender a tu Dios con alguna acción que no es la correcta. Hace poco, fíjense, voy a mostrarles un ejemplo.
de lo que es esta determinación. Hace poco yo llegué a ver un video sobre un joven allá en los Estados Unidos. No recuerdo el estado de dónde sucedió esto, pero lo vi en un video que transmitieron, donde una mujer policía equivocadamente había asesinado a su hermano, que lo confundió con un maleante. Después, en el juicio contra esta mujer policía y después de dar su sentencia, el juez le preguntó al hermano de aquel hombre asesinado que si tenía algo que decir. Y escuchen lo que dijo este joven. Este joven era cristiano, conocía al Señor. Un día determinó seguir a Jesús y miren lo que dijo: señoría, solo quiero pedir me permitan abrazar a esta mujer. Y al hacerlo, al abrazar a aquella mujer policía, le dijo: te perdono, busca ahora el perdón de Dios. Este joven se determinó a no guardar nada en su corazón y a perdonar a esta mujer policía. Ahí nos mostró cómo tenía su confianza en Jesús, confianza en su palabra. Yo espero que tú, varón, te determines a seguir a Jesús y te determines a tener tu fe y tu confianza puesta en Jesús y en su palabra. Pero ¿qué más significa que Jesús dijo, sígueme? Sígueme también, escúchenme, es una determinación para aprender una nueva vida con Él. Cuando nosotros nos determinamos a seguir a Jesús, vamos a aprender una nueva vida con Él. Podríamos seguir a otras personas, podríamos seguir a un famoso, a una persona poderosa, a una persona influyente, podríamos incluso seguir a un predicador exitoso, pero si no nos determinamos a seguir a Jesús, nunca aprenderemos una nueva vida como Él nos quiere enseñar. Jesús desea que le sigas en primer lugar porque desea enseñarte a vivir en primer lugar en una íntima comunión con Él y para estar con Él y aprender de Él. Esto es lo primero que Jesús quiere. En Marcos 3, verso 13 al 15, cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, dice aquí, después subió al monte. Cuando Jesús sube al monte, en muchas ocasiones nos habla que sube a orar. Y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él, vea cómo respondieron, vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto es lo que Jesús quiere, que tengamos comunión con él, que estemos junto a él, que aprendamos de él. Pero una de las cosas que más carecen los varones durante este tiempo es precisamente su comunión con Jesús. ¿Cómo vivir de una manera íntegra como varones si no estamos ligados al que nos enseña a ser verdaderos hombres de Dios? Jesús es la clave para ser varones conforme al corazón de Dios. Es por eso la importancia de la íntima comunión con Él. Jesús nunca nos llamó para que seamos llaneros solitarios o autosuficientes, separados de Él. Es importante que aprendamos, en primer lugar, a vivir en comunión, en una relación con Él, apegados a Él, aprendiendo de Él. No debemos tratar de vivir en los caminos de Dios de forma independiente, autónoma. Recordemos que debemos siempre estar unidos a Jesús, pues sin Él nada podremos hacer. Es ahí una de las razones principales por qué un varón muchas veces no sabe ejercer su función de la mejor manera o de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no está unido, no está en una íntima relación con Jesús. Ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque nosotros los varones tenemos la tendencia muchas veces a querer exigir ese papel, sobre todo los que somos casados, de que somos cabeza, pero muchas veces ni siquiera entendemos lo que es ser cabeza porque no entendemos en nuestra relación con Jesús que Él es nuestra cabeza. En Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro vivir, nuestro proceder en esta nueva vida es aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo aprenderemos a hacer la voluntad de Dios si no aprendemos a estar ligados con Jesús, a entender cómo Jesús lo hizo, de qué manera lo hizo, qué tuvo que hacer Jesús como hombre para poder vencer tantos obstáculos y no dejar de hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, fíjense, varones, es hacer equipo. Equipo con Jesús en primer lugar. Tenemos que hacer un equipo con Jesús. Un equipo en todas las cosas que Jesús quiere de nosotros. El reino de Dios, etcétera, ¿no? Equipo en tu casa. Tenemos que aprender a hacer equipo en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que aprender a hacer equipo en el trabajo. No podemos sentirnos autosuficientes, independientes. No, no, no. Tenemos que aprender a hacer equipo. Tenemos que aprender a hacer equipo en la iglesia. Debes entender que eres un miembro solamente en el cuerpo de Cristo, varón, no todo el cuerpo. Así que para ser funcionales en Cristo, se necesita que cada uno de nosotros, los miembros, hagamos bien nuestra función. Y tú, varón, debes preocuparte por hacer bien tu función y enseñar a los tuyos a hacer de la misma manera su función. Pero tú debes hacerlo primero. Esta es la nueva vida que debes aprender de él. Es muy importante, ¿verdad? Yo estoy encargado de los matrimonios en casa de oración y una de las cosas que hablo antes de casarlos, me dirijo mucho al varón, ¿verdad? Al joven que se va a casar y yo le digo, necesitas entender bien el papel de responsabilidad que Dios te está dando, la función que Dios te está dando. Tú eres el primero que debes buscar a Dios. Tú eres el primero que debes leer la Biblia. Tú eres el primero que debes darle una respuesta a Dios y dejar que su palabra se haga obra en tu vida. Tú eres el primero, varón. Esa es tu responsabilidad. No es que tu esposa ya casados te esté empujando y vámonos a la iglesia y apúrale porque ya para... No, no, tú eres el que debes hacerlo, porque ese es tu papel como varón, esa es tu función como varón. Pero también en esto de esta vida nueva que nos quiere enseñar Jesús de seguirlo, Jesús nos enseña el verdadero sentido de la vida. Es algo muy importante que como varones necesitamos comprenderlo, el verdadero sentido de la vida. ¿Cuál es ese verdadero sentido de la vida? Primero es Dios. Sobre todas las cosas, primero es Dios. Nunca se te debe de olvidar esto, varón. Primero es Dios. En Mateo 22, verso 36 al 40, alguien se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Luego Jesús en Mateo 6:33 enseñó y dijo, más buscad primeramente, primero, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Y en este pasaje el contexto está hablando del comer, del vestir, del cuidado, de las necesidades naturales de nosotros. Y Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. Es Dios la prioridad, varones. Es lo número uno para nuestras vidas. Lo número uno no es tu trabajo, lo número uno no es tu persona, tus amigos, no. Número uno es Dios. En segundo lugar, tu familia. Ese es el verdadero sentido de la vida que Dios nos quiere enseñar. Tu familia. En primera de Timoteo 5, versos 7 al 8.
Dice aquí, manda también estas cosas. Pablo le da este consejo a Timoteo, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Varones, primero es Dios y luego es nuestra familia. Tenemos que darle su lugar a la familia. Con ese mismo amor que aprendemos en primer lugar de Dios, es con el amor que debemos amar a la familia. La familia tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. Muy importante la familia. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 8. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje está hablando de la importancia de la familia para nosotros, varones. Qué importante es entender el sentido de la vida cuando Jesús nos dice, sígueme, pues nos va a enseñar ese sentido de la vida como debe de ser, porque cuando llegamos a Jesús y comenzamos a seguirlo, la verdad es que traemos un gran desorden en nuestra vida, dando prioridades a otras cosas que no es el orden correcto. Enseguida tenemos dos cosas que son muy importantes en ese sentido de la vida. Las dos son importantes, ¿verdad? Tenemos por un lado el trabajo que es muy importante. No está el trabajo por encima ni de Dios ni de la familia. En Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué importante es el trabajo. Jesús nos lo está diciendo. En Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El que es negligente en su trabajo. No podemos ser negligentes en el trabajar, varones. Tenemos que ser hombres efectivos en el trabajo, hombres prestos para el trabajo. Yo en el mensaje de ayer que compartí en Casa Oración, compartía algo que había aprendido de mi papá, ¿verdad? Desde que empecé a trabajar, él fue ferrocarrilero, y desde muy temprana edad, a mis 15 años, me metió a trabajar ahí. Y yo recuerdo sus palabras que me decía, hijo, nunca te niegues a un trabajo que te digan que haga. Tú siempre di que sí, siempre hazlo y te va a ir bien. Y mire, créame que desde entonces en todos los trabajos que he estado, sean seculares y aún sirviendo ahora al Señor, siempre, jamás he dicho no a algo que se me ha ordenado hacer. Es importante el trabajo, no ser negligentes. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Dice, flojo en el trabajo. Claro, la pereza gana y pues te la quieres pasar acostado todo el día y no es así, queridos hermanos. Varones, usted y yo tenemos que ser ejemplo como personas trabajadoras. Ahora, aquí hay un punto importante, escúchenme. Hay quienes pretenden, como hombres, pasarse todo el tiempo en la iglesia cuando Dios no lo ha determinado así y descuidan sus trabajos y descuidan sus responsabilidades en sus hogares y esta no es la nueva vida que Él vino a enseñarnos. Ese no es el verdadero sentido de la vida que Él vino a enseñarnos porque no es correcto. A menos que Dios determine que todo tu trabajo y tu vida y tu tiempo esté dedicado para el Señor, como en este caso, por ejemplo, su servidor, ¿verdad? Que ya no tengo un trabajo secular, antes lo tenía, ¿verdad? No toda la vida he estado de tiempo completo, llegó un momento en que Dios así lo determinó y yo también decidí, pues, servirlo de tiempo completo.
porque así fue con Dios, pero hay quienes no es así, porque no siempre Dios llama de esa manera, ¿verdad? Pero también por otro lado tenemos el otro extremo. Gente que se la pasa todo el tiempo trabajando y trabajando y bueno, es que necesitamos trabajar y lo hemos dicho, ¿verdad? Este es parte de ese sentido de la vida, trabajar. Pero todo el tiempo están trabajando que no les queda tiempo para el Señor, ni para la iglesia. Descuidan su vida espiritual, descuidan su relación con Dios. Y tampoco esta es la voluntad de Dios ni la nueva vida que Él vino a traernos. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estamos metidos en el trabajo, lo que vamos a traer en la cabeza es el trabajo. Y si no tenemos tiempo para las cosas espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones no van a tener nada de vida espiritual. Y eso tampoco es correcto. En Hebreos 10:25, el autor dijo estas palabras refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? Estas son las dos cosas, el trabajo, la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Este es el sentido de la vida: Dios, familia, trabajo, iglesia. Jesús no hizo su iglesia para que se convierta en un lugar ritual, en algo ceremonial. Jesús habló de la iglesia como su mismo cuerpo. Jesús habló de la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Habló de la iglesia como la familia de Dios. Habló de la iglesia como un edificio santo. La iglesia es el grupo de personas que hemos creído en Jesucristo, que debemos permanecer unidos, que nos debemos edificar, que debemos crecer y madurar espiritualmente juntos y que en equipo debemos cumplir con la tarea encomendada del Señor para predicar su evangelio y hacer discípulos. Este es el verdadero sentido de la vida que Jesús vino a enseñarnos si le seguimos. Una cosa más dentro de ese aprender a vivir con Jesús al seguirlo es que Jesús también nos enseña que seguirlo es aprender a servir a los demás y no que te sirvan. En Mateo 20:28, Jesús les enseñó a sus discípulos como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alguien dijo en una ocasión, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Podemos estar tan enfrascados en tantas cosas que nos impiden servir a los demás. El egoísmo, la autosuficiencia, la soberbia, los afanes materiales, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede impedir servir a los demás. Varones, Dios nos ha dado el liderazgo de llevar la delantera en el compromiso, en la responsabilidad espiritual. Recuérdalo, somos cabeza y no cola. Jesús quiere enseñarnos al seguirlo también dentro de esa vida a saber enfrentar los problemas, porque muchas veces no sabemos enfrentar los problemas. Jesús al seguirlo nos enseña en esa nueva vida cómo enfrentar, por ejemplo, el enojo, cómo enfrentar la inmoralidad cuando nos estamos frente a ella, cómo enfrentar a nuestros enemigos, cómo enfrentar las tentaciones, cómo enfrentar las adversidades, cómo enfrentar los momentos sorpresivos que muchas veces llegan a nuestras vidas. Vamos a seguir porque el tiempo se nos va. ¿Qué más quiso decir Jesús? Consígueme, ¿verdad? Ya hemos visto dos cosas importantes. La tercera, sígueme, es una determinación que tiene un precio, varón. Un precio que debemos aceptar y enfrentar al seguir los pasos del Señor, que lo dio todo por nosotros. En Mateo 16:24 al 25 dice Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús perdió la vida por darlo todo para salvarnos a nosotros.
Seguirle a Jesús tiene un precio que debemos pagar y estar conscientes que esto significa en primer lugar la negación de nosotros, varones. Y no hay precio más alto para ti, varón, que el negarte a ti mismo. Es decir, seguir a Jesús es aprender a dejar de pensar en nosotros. Y lo único que nos es permitido pensar es en hacer la voluntad de Dios. En este caso, varones, dejar de pensar en nosotros para hacer feliz a nuestra familia, para hacer feliz a nuestros padres, para hacer feliz a nuestra esposa, para hacer feliz a nuestros hijos, para hacer feliz a hermanos de la iglesia, para hacer feliz a gente que no conocemos, que muchas veces Dios nos va a dar la oportunidad de poder compartir de lo que nos ha dado. En Romanos 12, verso 1, Pablo dijo, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice aquí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, precisamente en todo este pasaje nos está hablando de negarnos a nosotros, de tener esa determinación de dejar de pensar en nosotros, dejar nuestros intereses para abrazar el interés de los demás. Uno de los más grandes problemas que enfrentó el Señor Jesús con sus discípulos fue su egoísmo. Y yo creo que este es un grande problema en nosotros, varones, el egoísmo. Los discípulos, mientras estuvieron con Jesús, ellos luchaban y peleaban. ¿Quién era el más grande entre ellos? ¿Quién era el mayor entre ellos? Hubo una ocasión que la mamá de Juan y de Jacobo vino con Jesús para tratar de interceder por ellos en Mateo 20, del verso 20 al 28. Ahí tú lo puedes ver. Y vemos cómo la mamá se acerca con Jesús y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mis hijos, pon uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, mujer, no sabes lo que pides. Pero lo curioso es que después se nos dice que cuando los otros discípulos oyeron eso que estaba pidiendo la mamá, se enojaron contra los dos hermanos. Imagínense un Pedro, ¿no? ¿Cómo si yo soy el primero, verdad? Yo fui el primero que el Señor me llamó. Y Jesús tuvo que tratar con ellos y les dijo, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más grande, sea el esclavo de los demás. Y como que ahí ya se quedaron muy calladitos, mudos, ¿verdad? Y no, como que dijeron, ay, híjole, sí, pues es que ese es el fin. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el más grande en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia? Sirve, solamente sirve. Haz eso. No busques otra cosa, solo sirve. Y entonces el Señor te verá en ese primer lugar. Cuando Jesús le lavó los pies también a sus discípulos, ahí vemos a un Pedro que dice, a mí no me los vas a lavar los pies nunca. Y bueno, yo me preguntaba ahí cuando leo ese pasaje, dije, bueno, Pedro, ¿por qué no te dio a ti por entonces agarrar la toalla, agarrar el lebrillo y lavar los pies si no querías que el Señor lo hiciera? Porque no estaba dispuesto a hacerlo. Por eso Jesús lo hizo, para que pudieran aprender. Ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho con ustedes, ustedes lo hagan entre ustedes, con los demás. Muchos varones cristianos luchan para vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, porque no permiten que Dios controle sus vidas, sus intereses son dirigidos hacia sí mismos, lo que a menudo resulta en un fracaso y frustración en su vida cristiana. El egoísmo es una actitud destructora en lugar de construir. El egoísmo es un excesivo aprecio de sí mismo.
Solo se está pensando en sus propios intereses. Y varón, yo te animo en este momento, deja de pensar en ti, deja de buscar lo que a ti te satisface y busca el hacer feliz a los demás. Hay esposos que no saben escuchar a sus esposos con la debida atención y evidencian claramente su actitud egoísta. Hay esposos que no respetan el punto de vista de su esposa, aunque éstas estén equivocadas, las hacen sentir muy mal y manifiestan su actitud egoísta. También tenemos los casos de hombres que no quieren compartir ni convivir con la familia de su pareja, de su esposa. Y esto es egoísmo, no tiene otro nombre. No tiene. Pero Jesús nos dice, seguirlo tiene un precio. Y ese precio es que te comiences a negar a ti mismo. 4, sígueme. Es una determinación para trabajar juntamente con Jesús en el establecimiento de su reino, varones. Una de las grandes tareas de Jesús, aparte de traer la salvación a los hombres, fue la de establecer su reino en el corazón de los hombres. En Mateo 6:10, Jesús nos enseñó en aquella oración, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como se hace allá en el cielo, así su reino venga. Solamente estableciendo el reino de Dios en nuestro corazón es como se puede hacer la voluntad de Dios. Así que el proyecto de Jesús, varones, es grande. La obra de Jesús es grande y requiere de un trabajo desgastante, pero mejor son dos que uno. Y aquí es donde yo hago esta pregunta, ¿realmente estamos trabajando juntamente con Jesús? ¿Puedes tú decir que tu causa es la misma causa de Jesús? No podemos seguir pensando, varones, que todo el trabajo está en las manos de los pastores, de los líderes en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ellos no pueden ir a tu trabajo. Ellos no pueden ir con tus compañeros de trabajo. Ellos no se les puede, ellos no pueden testificarles a ellos. Ellos no pueden ir con tu familia, aquella que no conoce al Señor. Ellos no pueden ir a donde tú te mueves. Por eso debes determinarte a trabajar conjuntamente con Jesús para establecer su reino en el corazón de aquellos que no lo conocen. Si estamos dispuestos, varones, Dios nos usará grandemente en su reino. Tú debes decirle, Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, la dispongo a ti. Ciertamente, Señor, no puedo pagarte con nada lo que tú hiciste por mí, pero estoy tan agradecido que te ofrezco mi vida entera para que hagas de ella lo que tú quieras. Jesús nos enseñó que el establecimiento de su reino no lo haría solo, sino que lo haría con sus discípulos de todos los tiempos. Por eso en Hechos 1:8 Jesús llegó a decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La escritura nos enseña que los discípulos de aquel entonces iban por todas partes anunciando el evangelio. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Así es como debería de ser, pero algo nos está faltando, algo nos está sucediendo, varones, que no estamos quizás determinándonos a seguir a Jesús como debemos seguirlo. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 3, se le dijo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, le dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos a ambos, está hablando de ese trabajo juntamente con Jesús. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. No es en vano. Trabajar juntamente con Jesús no es en vano.
Y por último, varones, déjenme decirles, sígueme es una determinación también para dar frutos. Y la única manera de lograrlo es siguiendo a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, perdón, y a su hermano Andrés, venid a mí, os haré pescadores de hombres. Y la palabra hacer significa producir. Jesús vino a traernos vida para que por ella demos frutos, seamos productivos. En Juan 10, la segunda parte de este versículo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que Él vino a traernos en abundancia es para que demos fruto. Cualquiera pues que siga a Jesucristo debe ser alguien productivo en su reino. Cuando hablamos de ser productivos en su reino, estamos hablando de ser varones que damos fruto en cualquier lugar donde estamos. Damos fruto en la casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el comportamiento, en la forma de hablar, en la forma de servir, en la forma de darnos, en la forma de respetar. Pero también damos frutos en nuestro trabajo, donde quizás la gente no conoce al Señor, en cómo servimos, cómo trabajamos, ¿verdad? Que el patrón llega a decir, híjole, quisiera tener muchos trabajos como él, que no está esperando el tiempo, entra y ya está viendo su reloj a ver a qué hora sale, sino que trabaja y lo hace como para el Señor, ¿no? Productivos en la iglesia, que estamos dispuestos a servir a Dios, aunque estamos cansados, aunque estamos desgastados por todo lo que hicimos en el día, pero tenemos ese tiempo que es para nuestro Señor. ¿Sí? Cualquiera pues que siga a Jesucristo debe de ser productivo, dijimos. En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en Juan 15, que ya lo leímos, voy a volverlo a repetir, verso 1 al 5, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús nos llamó para estar unidos a Él y llevar fruto en nuestras vidas. Este fruto es progresivo. Si ustedes vieron el pasaje, ¿en qué forma es progresivo este fruto? Bueno, pues primero nos dice que llevemos fruto. Y luego habla de la poda para llevar más fruto. Y después habla de mucho fruto. Pero es importante la poda, varones. Es importante reconocer y aceptar cuando Dios nos está podando, porque su fin es que demos mucho fruto en nuestras vidas. Entonces, un seguidor de Jesucristo debe ser conocido por sus frutos. Tú, varón, si te has determinado a seguir a Jesús, debes ser conocido por tus frutos, por tu manera de hablar, por tu manera de tratar a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros en el trabajo, a los hermanos en la iglesia, que así sean nuestras vidas. Quiero concluir esto. El Señor te hace este llamado. Sígueme. Mateo respondió y se determinó dejándolo todo. ¿Estás dispuesto a dejar todo, varón? ¿Has dejado ya toda tu vida pasada, tu religión, tus costumbres, oficio, forma de vida para seguirlo? Recuérdalo, determinarte es confiar toda tu vida en las manos de Jesús. Determinarte es aprender esa nueva vida que Jesucristo quiere enseñarte. Determinarte a seguirlo es pagar el precio. Determinarte a seguirlo es trabajar arduamente por establecer el reino de Dios. Determinarte es ser productivo, dar frutos en tu vida y que estos sean conocidos.
quiero que ores conmigo, por favor, que cierres tus ojos ahí en el lugar donde tú te encuentras y le digamos al Señor, Señor, cierra tus ojos. Señor, queremos poner en tus manos nuestra vida en este momento. Queremos pedirte que verdaderamente nos ayudes para determinarnos a seguirte como debe de ser. Muchas veces pensamos que lo estamos haciendo y nos encontramos equivocados, haciendo las cosas de una manera como no debería de ser. Pero en este momento y en esta noche queremos ponernos en tus manos, queremos decirte que hagas la obra en nuestro corazón y que cada uno de nosotros nos determinemos a este compromiso de seguirte.